El otoño de 1847 se posó sobre la vicaría de Santa Catalina como una mortaja, todo hojas cobrizas y luz moribunda, el tipo de estación que hace llorar a los poetas y que los hombres sensatos se acerquen a sus fuegos. Eleanor Ashford se movía a través de este paisaje de decadencia como si fuera parte de él, otra cosa marchita que esperaba la piedad final del invierno. El tejido de su vestido de luto susurraba contra los suelos de piedra de la vicaría a cada paso, un crespón negro que hacía mucho se había desvanecido a un carbón polvoriento, el dobladillo deshilachado por años de arrastrarse por cementerios y a través de suelos de capilla desgastados por siglos de rodillas penitentes. Tenía 28 años, aunque el pueblo hablaba de ella como si fuera anciana, una reliquia de devoción. La perpetua viuda, que nunca lo fue, que había entregado una década a la memoria de Thomas Hartley, su prometido, que había muerto 3 semanas antes de su boda. 3 semanas. Le habían tomado las medidas para su vestido de novia, la seda marfil esperaba en su armario, cuando llegó la noticia de que Thomas había sido arrojado de su caballo en el camino a Londres. Nunca usó ese vestido. En su lugar se vistió de negro y no se lo había quitado desde entonces. El pueblo de Ashbourne había dejado de esperarlo hacía mucho tiempo. Hablaban de ella en tonos bajos y reverentes, señalándola a los visitantes como evidencia de verdadera devoción, de un amor que trascendía la muerte misma, aunque Eleanor sabía que la verdad era mucho menos noble. Vestía de negro porque había olvidado cómo vestir cualquier otra cosa, porque el peso de la tela se había vuelto familiar, porque salir del luto requeriría un coraje que había enterrado hacía mucho tiempo junto a Thomas en el camposanto. Sus días seguían un patrón inmutable, oraciones matutinas con su padre, el vicario, su voz resonando en la iglesia vacía mientras ella se arrodillaba en el primer banco, con las manos juntas sobre el libro de oraciones que Thomas le había regalado. Luego, al cementerio, para cuidar las flores de su lápida, arrancando las malas hierbas alrededor del mármol que decía Thomas Hartley, amado hijo y devoto prometido, 1817-1837. Las tardes enseñando a los niños del pueblo sus letras en el salón de la escuela dominical, su voz suave y paciente mientras guiaba pequeñas manos sobre tablillas de pizarra. Las noches leyendo las escrituras a los ancianos y enfermos, llevándoles té débil y un consuelo aún más débil. Se movía a través de estos rituales como un fantasma que rondaba su propia vida, y si alguien le hubiera preguntado cuándo se había sentido verdaderamente viva por última vez, no habría sabido responder. Fuera de las ventanas de la vicaría, el mundo ardía con el último desafío del otoño, los robles volviéndose dorados y carmesí, los setos cargados de moras, el cielo de ese tono particular de azul que solo llega cuando el verano se ha rendido a lo inevitable. Pero Eleanor no veía nada de eso. Existía en la sombra, en el perpetuo crepúsculo del duelo, que se había convertido más en un hogar que en una prisión, más en una identidad que en una carga. Era la hija del vicario que amaba tan verdaderamente que no podía dejar de llorar. Eso era quien era, eso era todo lo que era, y hacía mucho que había aceptado que nada cambiaría jamás. El duque de Ravenmoor llegó un martes, aunque Eleanor no se enteró hasta el domingo siguiente, cuando el pueblo no pudo hablar de otra cosa durante la hora social después de los servicios, sus voces en un tono bajo de escándalo y fascinación, ese tipo de delicioso horror que proviene de la proximidad a la maldad
sin riesgo personal. Sebastian Blackwood había heredado la finca de Ravenmoor de un primo lejano 2 años antes, pero nunca se había dignado a visitarla hasta ahora, prefiriendo en cambio permanecer en Londres, donde su reputación había florecido como moho en la oscuridad, con historias de garitos de juego y cantantes de ópera y duelos librados por asuntos de honor tan dudosos que apenas merecían el nombre. La señora Pemberton, la esposa del carnicero, agarró el brazo de Eleanor con los dedos empolvados de harina y susurró que el duque no había traído sirvientes de Londres, que deambulaba por esa gran casa con la única compañía del viejo Henderson, el jardinero, que lo habían visto caminar por la finca de noche como un espectro gótico, y no era todo terriblemente romántico y terriblemente incorrecto. Eleanor había murmurado algo evasivo y se había zafado de la conversación, sin pensar más en la nobleza y sus excentricidades, hasta que su padre la convocó a su estudio esa noche con una expresión que sugería que el deber estaba a punto de imponerse en su existencia cuidadosamente ordenada. La finca de Ravenmoor poseía una capilla, explicó su padre, construida en el siglo XV y llena de textos eclesiásticos que habían sido descuidados durante generaciones, y el duque había solicitado a alguien con conocimientos para catalogarlos y preservarlos, y naturalmente el vicario había pensado en su hija erudita que leía latín y griego y no tenía más que tiempo de sobra. La negativa inmediata de Eleanor murió en sus labios cuando vio la determinación en la mandíbula de su padre, la forma en que sus dedos jugueteaban con el borde de su Biblia, y comprendió sin palabras que no se trataba realmente de una petición, sino de una obligación envuelta en cortesía, que el patrocinio del duque importaba a la Iglesia, que su padre necesitaba que se concediera este favor. Quiso gritar que no podía, que la idea de abandonar sus rutinas la llenaba de un pánico que sabía a cobre, que no había puesto un pie en un lugar desconocido en años. Pero en su lugar se oyó a sí misma aceptar con una voz que no se parecía en nada a la suya, vio el alivio de su padre florecer en su rostro curtido y sintió cómo aparecía la primera grieta en la prisión cuidadosamente construida de sus días. 2 mañanas después, Eleanor caminó la milla hasta la finca de Ravenmoor, a través de una niebla tan espesa que convertía el mundo en acuarela, sus faldas negras pesadas por la humedad, su corazón latiendo a un ritmo errático contra sus costillas, mientras la gran casa emergía de la bruma como algo invocado en lugar de construido. Encontró la capilla con bastante facilidad, un pequeño edificio de piedra separado de la casa principal, con la puerta abierta y acogedora, y había estado examinando el primer estante de volúmenes desmoronados durante quizás 20 minutos, cuando oyó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a un hombre observándola desde la puerta con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Era alto, elegante de esa manera descuidada de los hombres que nunca han tenido que considerar su apariencia, su ropa cara, pero arrugada, como si hubiera dormido con ella, y había algo inquietante en la intensidad de su mirada mientras viajaba de su rostro a su vestido de luto y de vuelta. ¿Por quién está de luto?, preguntó sin preámbulos, sin presentación, su voz áspera como por desuso, y Eleanor se encontró congelada bajo ese escrutinio, su lengua espesa e inútil en su boca, incapaz de formar palabras, incapaz de apartar la mirada, incapaz de hacer otra cosa que quedarse allí mientras Sebastian Blackwood, duque de Ravenmoor, esperaba una respuesta que ella no podía dar. Eleanor regresó a la mañana siguiente porque el deber lo exigía,
porque la mirada expectante de su padre durante el desayuno no dejaba lugar a la negativa, porque la alternativa era explicar por qué la pregunta del duque había perturbado algo fundamental en la arquitectura de su duelo, y no tenía palabras para esa conversación. Llegó precisamente a las 9 en punto, con la espalda rígida por la determinación de ignorar cualquier provocación que el duque pudiera ofrecer, de centrarse únicamente en los manuscritos que necesitaban ser catalogados, de tratar esto como el ejercicio académico que se suponía que era, en lugar de la intrusión en la que se había convertido. Pero Sebastian Blackwood parecía poseer una habilidad extraña para materializarse dondequiera que ella estuviera trabajando, sus pasos silenciosos sobre los suelos de piedra, su presencia anunciada solo por el cambio en el aire que hacía que los vellos de su nuca se erizaran en señal de advertencia. Se quedaba en los umbrales observándola, o se sentaba en una silla cercana con un libro que nunca parecía leer, y después de varios días de esto, la compostura cuidadosamente mantenida de Eleanor comenzó a fracturarse bajo el peso de su observación. «Lleva su luto como una armadura», comentó al cuarto día, su voz cortando el silencio de la capilla con la precisión de una cuchilla. «Una fortaleza de tela negra para mantener el mundo a raya». Las manos de Eleanor se detuvieron en el salterio latino que había estado examinando. Su mandíbula se apretó contra la respuesta que quería escapar. «No sabe nada de mi luto, su gracia». «Sé que se ha convertido en su prisión», replicó él, levantándose de su silla con una gracia fluida que parecía contradecir su reputación disoluta. «Sé que se esconde detrás de él en lugar de honrar a nadie con él». La presunción de aquello, la pura arrogancia de este hombre que no sabía nada de Thomas, nada del amor, nada del peso de la pérdida que había moldeado la última década de su existencia, hizo que la furia recorriera las venas de Eleanor como un veneno. Se giró para enfrentarlo por completo, su libro de oraciones presionado contra su pecho como un escudo. ¿Cómo se atreve a presumir de entender lo que siento, lo que he soportado? Usted, que según todos los relatos ha pasado sus años en libertinaje y exceso, que no reconocería la devoción genuina si le golpeara en su aristocrático rostro. Algo parpadeó en sus ojos oscuros, algo que podría haber sido dolor o podría haber sido reconocimiento, pero su voz permaneció firme, implacable. ¿Devoción a qué? ¿A quién? Esta actuación de lealtad a la muerte en lugar de amor a la vida no sirve a nadie, y menos aún al hombre que dice honrar. Las palabras golpearon a Eleanor como un golpe físico, robándole el aliento, porque en algún lugar profundo bajo las capas de ritual y rutina sabía que tenía razón, sabía que lo que llamaba devoción se había agriado hacía mucho tiempo en algo más, algo que se parecía más a la cobardía que al amor. Pero saber una verdad y aceptarla son cosas muy diferentes, y Eleanor sintió que se fragmentaba bajo el peso de este reconocimiento no deseado. Sintió que los cuidadosos muros que había construido amenazaban con derrumbarse. «Usted no entiende nada», susurró, su voz quebrándose, y luego estaba huyendo, sus faldas enredándose alrededor de sus piernas mientras corría de la capilla, de la finca, del duque, cuyos ojos veían demasiado, que decía verdades que ella había pasado 10 años aprendiendo a no oír. No regresó al día siguiente, ni al siguiente, quedándose en cambio en la vicaría donde todo era familiar y nada desafiaba el cómodo entumecimiento de su duelo. Pero su padre la encontró en la tercera mañana, su expresión amable pero inflexible, y le recordó que había dado su palabra,
que el trabajo aún no estaba completo, que a veces el deber nos exige enfrentar lo que nos incomoda. Así que Eleanor regresó a Ravenmoor, con el corazón como un puño cerrado en su pecho. Regresó al duque, que la observaba con esos ojos sabios. Regresó porque había olvidado cómo hacer otra cosa que no fuera soportar. Pasaron las semanas, marcadas por la lenta transformación del otoño en la belleza esquelética del principio del invierno, y Eleanor regresaba a la finca de Ravenmoor cada mañana con una formalidad tan fría que podría haber congelado el mismo aire entre ellos, sus saludos al duque reducidos a la mínima civilidad requerida por su educación, sus ojos fijos firmemente en los manuscritos ante ella, como si contuvieran secretos más fascinantes que el hombre que la observaba desde el otro lado de la habitación. Pero Sebastian Blackwood, descubrió, poseía una paciencia que no había anticipado en un hombre de su reputación, y en lugar de desafiar sus renovadas defensas, comenzó en cambio a dejar pequeños gestos a su paso como migas de pan en un sendero del bosque, una silla colocada junto a la ventana donde la luz de la mañana caía más cálida, una tetera preparada y esperando junto a su espacio de trabajo habitual, aunque ella nunca había mencionado su preferencia por ella, un cojín colocado en el duro asiento de madera donde pasaba sus horas inclinada sobre textos antiguos. Eleanor se decía a sí misma que notaba estas cosas solo porque sería grosero no reconocerlas. Se decía a sí misma que el silencioso «gracias» que murmuraba era mera cortesía, pero algo en su pecho se aflojaba fraccionalmente cada vez que descubría estas amabilidades silenciosas, estos reconocimientos sin palabras de su presencia y su comodidad. Fue en una tarde gris de finales de octubre, cuando lo encontró en la biblioteca, en lugar de la capilla, sentado en un sillón de cuero, con un volumen de Wordsworth abierto en su regazo, sus ojos oscuros moviéndose por la página con una absorción que transformaba su rostro de su habitual belleza sardónica a algo más gentil, más vulnerable, y Eleanor se había detenido en la puerta observándolo, viendo por primera vez no al duque libertino del escándalo y los chismes, sino simplemente a un hombre leyendo poesía a la luz que se desvanecía. La lluvia llegó de repente, como solía hacer en esa estación, cortinas de agua que convertían el mundo más allá de las ventanas en plata líquida, y Eleanor se encontró atrapada en la finca sin posibilidad de caminar a casa hasta que pasara la tormenta. Y Sebastian la invitó a sentarse junto al fuego en la biblioteca, una invitación que aceptó porque la alternativa era quedarse de pie torpemente en el frío de la capilla. Se sentaron en silencio al principio, el crepitar de las llamas y el tamborileo de la lluvia, los únicos sonidos entre ellos, hasta que el duque habló en voz baja sobre su madre, que había amado la poesía, que había muerto cuando él tenía 12 años, que había dejado un agujero en su vida que nada había logrado llenar del todo, y Eleanor escuchó con algo moviéndose en su pecho, un cierto reconocimiento de que el duelo tenía muchas caras y se manifestaba de muchas formas. «¿Cuánto tiempo hace que murió Thomas?», preguntó él, su voz despojada de su habitual filo desafiante, y Eleanor se encontró respondiendo honestamente por primera vez. 10 años. Las palabras cayendo en el espacio iluminado por el fuego entre ellos como piedras en agua quieta. Sebastian se giró para mirarla entonces, su expresión indescifrable, pero sus ojos conteniendo algo que podría haber sido pena o podría haber sido comprensión, y dijo simplemente, en voz baja, sin juicio ni acusación: 10 años es toda una vida para entregarla a los muertos. Y Eleanor sintió cómo aparecía la primera grieta real en la armadura de su luto. Sintió
que algo congelado durante mucho tiempo comenzaba, en contra de su voluntad y su miedo, a descongelarse. Mientras la niebla de noviembre se asentaba sobre el campo como una mortaja, transformando el paisaje familiar en algo extraño y onírico, Eleanor se encontraba llegando a la finca de Ravenmoor más temprano cada mañana. Sus pies llevándola por el camino ahora familiar, antes de que su mente pudiera construir razones para demorarse, y se quedaba hasta más tarde en la tarde, mucho después de que el trabajo de catalogación requiriera su presencia, hasta que la oscuridad de noviembre llegaba temprano y su padre se preocuparía si no regresaba antes de que se encendieran las lámparas en las ventanas de la vicaría. Las conversaciones entre ella y el duque habían cambiado, sutilmente al principio, y luego con un impulso creciente, desde su antagonismo inicial hacia algo más profundo, más filosófico, discusiones sobre la naturaleza del duelo y el deber, y lo que significaba vivir de verdad en lugar de simplemente existir. Y Eleanor descubrió que Sebastian poseía una mente tan aguda como la de cualquier erudito, que debajo de su reputación de libertino yacía un hombre que había leído mucho y pensado profundamente sobre cuestiones que la mayoría de los favoritos de la sociedad nunca se molestaban en considerar. Fue durante una de estas conversaciones, mientras estaban sentados en la biblioteca, con la débil luz del sol de invierno entrando a través de las ventanas con parte luz, que Sebastian le habló de su padre, el duque anterior, un hombre cuya crueldad había sido legendaria dentro de la familia, aunque el mundo solo viera dignidad aristocrática, un hombre que había golpeado a su hijo por debilidades percibidas y lo había encerrado en sótanos por desobediencias imaginarias, que había llevado a su gentil esposa a una tumba temprana y luego culpado a su hijo por no ser lo suficientemente fuerte como para salvarla. Eleanor escuchó con el corazón roto por el niño que Sebastian había sido, comprendiendo de repente que su escandalosa reputación no era simplemente el resultado del exceso aristocrático, sino un escudo cuidadosamente construido, que el libertinaje y la disolución eran en parte merecidos y en parte deliberados, una forma de asegurarse de que nadie mirara demasiado de cerca al hombre herido debajo de la máscara del libertino, que todos vieran exactamente lo que él quería que vieran y nada de la verdad subyacente. «Huí a Londres», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el fuego en lugar de en su rostro, porque no podía soportar quedarme en lugares que me recordaban a él, a ella, a todo lo que no había logrado prevenir o proteger, y construí una vida de sensaciones y escándalo, porque sentir cualquier cosa, incluso la degradación, era mejor que sentir el vacío que esperaba en los momentos de silencio. Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho, un reconocimiento de que ambos eran prisioneros de sus pasados, ambos escondiéndose de verdades demasiado dolorosas para enfrentar directamente, ambos usando sus prisiones elegidas, su luto y su disolución, para evitar el trabajo más duro de sanar de verdad, de vivir de verdad, de permitirse ser lo suficientemente vulnerables como para amar de nuevo. Había estado alcanzando un volumen en el estante en el mismo momento que él. Sus manos se encontraron en el lomo de cuero, y ninguno de los dos se apartó, sus dedos tocándose en ese pequeño espacio entre los libros, y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración por el calor de su piel contra la suya. Sintió que algo dormido durante mucho tiempo se agitaba en las profundidades de su ser, algo que se sentía peligrosamente como esperanza, aterradoramente como deseo, imposiblemente como el comienzo del amor. Pero con esa agitación vino la culpa, rápida y afilada como una cuchilla, porque ¿cómo podía sentirse viva
en presencia de Sebastián, cuando Thomas yacía frío en el camposanto. ¿Cómo podía permitirse anticipar estas reuniones diarias cuando había jurado honrar la memoria de Thomas con fidelidad eterna? ¿Cómo podía traicionar a los muertos atreviéndose a querer algo para sí misma, a querer el futuro en lugar del pasado, a querer el calor de una mano viva en lugar del frío consuelo de la memoria? Apartó la mano como si se hubiera quemado. Vio el destello de dolor cruzar el rostro de Sebastián antes de que él lo enmascarara con su habitual expresión sardónica, y huyó de la biblioteca con alguna excusa sobre lo tardío de la hora, pero esa noche permaneció despierta en su estrecha cama en la vicaría, su corazón traidor recordando el toque de su mano, su alma despierta susurrando que tal vez, solo tal vez, 10 años de oscuridad eran suficientes. La mañana de diciembre llegó fría y cristalina, la escarcha pintando elaborados patrones en las ventanas de la vicaría, y Eleanor caminó hacia la finca de Ravenmoor con su habitual paso mesurado, su aliento formando nubes en el aire gélido, sus faldas negras susurrando contra el suelo helado, completamente desprevenida para lo que le esperaba en los jardines detrás de la gran casa. Vio primero el humo, una columna oscura que se elevaba contra el pálido cielo de invierno, y sus pasos se aceleraron con la preocupación de que tal vez hubiera ocurrido algún accidente, alguna tragedia que requiriera ayuda, pero al doblar la esquina de la finca, se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible, su mente luchando por comprender la escena ante ella. Sebastián estaba de pie junto a una hoguera encendida en el centro del jardín formal, las llamas ya crepitando y alcanzando el cielo de la mañana, y apilados junto al fuego, en un montón de tela negra, estaban sus vestidos de luto, todos y cada uno de ellos, las prendas que había mencionado guardar en las habitaciones de sirvientes no utilizadas de la finca durante los trabajos de renovación que su padre estaba haciendo en la vicaría, los vestidos que representaban 10 años de su vida. Su penitencia, su prisión, su protección contra un mundo que le exigía sentir y vivir y elegir cuando se había creído incapaz de las 3 cosas. «¿Qué has hecho?», se oyó decir a Eleanor, su voz emergiendo extraña y distante como si perteneciera a otra persona, y Sebastián se giró para mirarla con una expresión que no contenía disculpa, ni arrepentimiento, solo una feroz determinación que hizo que algo en su pecho se contrajera con partes iguales de furia y miedo. «Lo que debería haber hecho hace semanas», dijo él, su voz firme y segura. «Lo que alguien debería haber hecho hace años, lo que tú misma habrías hecho si el duelo no te hubiera convencido de que merecías vivir en una sombra perpetua». El shock de Eleanor se cristalizó en rabia, al rojo vivo y purificadora, y se movió hacia la pila de vestidos con las manos extendidas como si de alguna manera pudiera protegerlos, salvarlos, preservar el peso familiar de su luto. «No tenías derecho», gritó, su voz quebrándose en las palabras, las lágrimas ya corriendo por su rostro, aunque no podría haber dicho si eran lágrimas de ira o de angustia o de algo más complicado para lo que no tenía nombre. «Esos son míos, mi elección, mi duelo. No puedes simplemente destruirlos como si no significaran nada». Sebastián se interpuso entre ella y los vestidos, su alta figura bloqueando su camino, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que igualaba su propia furia. «Tengo todo el derecho», dijo, su voz baja y apasionada. «Tengo todo el derecho a negarme a verte enterrarte viva, a negarme a quedarme en silencio mientras desperdicias el precioso don de tus años en la adoración de la muerte, a negarme a pretender que lo que estás haciendo es noble cuando no es más que cobardía vestida con las respetables prendas del duelo». Las palabras la golpearon como golpes físicos,
y Eleanor sintió que algo dentro de ella se rompía de par en par. Sintió que la cuidadosa estructura que había construido alrededor de su dolor comenzaba a desmoronarse, y antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera pensar o razonar o retirarse a un entumecimiento familiar, Sebastián se agachó y levantó el primer vestido, de bombací negro, que había usado en el funeral de Thomas y todos los días desde entonces, y lo arrojó a las llamas, donde prendió y ardió con un brillo que pareció iluminar cada sombra en la que se había estado escondiendo durante la última década. Eleanor se abalanzó hacia el fuego con un grito que se desgarró de su garganta como algo salvaje y herido, sus manos buscando los vestidos restantes como si de alguna manera pudiera arrancarlos de lo inevitable. Pero Sebastián la agarró por la cintura y la sujetó, sus brazos como bandas de hierro contra las que ella luchó con una fuerza nacida de la desesperación y la furia, sus puños golpeando contra su pecho mientras le gritaba que la soltara, que detuviera esta locura, que restaurara lo que no tenía derecho a destruir. «¡Son solo tela!», gritó él por encima de sus lamentos, su voz cruda de emoción, mientras sostenía su cuerpo que se retorcía. «Solo tela e hilo, Eleanor, no son Thomas, no son tu amor, no son tu lealtad, no son más que los barrotes de una jaula que has construido a tu alrededor». Ella luchó contra él con todo lo que tenía, pateando y arañando como una criatura salvaje, pero él era más fuerte y la sujetó firmemente, y cuando no pudo liberarse, solo pudo observar con horror cómo él alcanzaba con una mano y arrojaba otro vestido a las llamas, y luego otro, la tela negra prendiendo y enroscándose y convirtiéndose en cenizas mientras ella sollozaba y gritaba y sentía como si su propia alma ardiera con ellos. «Estoy viéndote consumirte en la adoración de un fantasma», dijo Sebastián, su voz quebrándose ahora, su propio rostro húmedo de lágrimas, aunque si eran por el dolor de ella o por su propia angustia, no podría decirlo. «Y no puedo soportarlo, Eleanor. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo sacrificas tu vida en el altar del pasado cuando te queda tanta vida por vivir, tanto amor por dar, tanta belleza esperando florecer si tan solo te permitieras vivir». Algo dentro de Eleanor se hizo añicos con esas palabras, alguna barrera final que había estado conteniendo una década de emoción reprimida, y los gritos se convirtieron en llanto, sollozos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo, y sus piernas cedieron bajo ella de modo que si Sebastián no la hubiera estado sosteniendo, habría caído al suelo helado. Él se hundió con ella, todavía abrazándola, y ella enterró su rostro en su pecho y lloró como no había llorado desde el día en que enterraron a Thomas. Lloró por el joven que había muerto demasiado pronto, por la chica que había sido y que creía que el mundo se acabaría con su muerte, por los 10 años que había perdido en un duelo que hacía mucho se había agriado en otra cosa, algo que tenía más que ver con castigarse a sí misma que con honrarlo a él, más con esconderse de la vida que con celebrar lo que habían compartido. Los vestidos ardieron, uno tras otro, las llamas consumiendo la tela negra con un hambre que parecía casi sagrada, y Eleanor lloró no solo por Thomas ahora, sino por sí misma, por la década perdida, por la mujer que podría haber sido si se hubiera permitido sanar, si hubiera elegido la vida en lugar de esta lenta muerte vestida con las malas hierbas del luto, y Sebastián la sostuvo a través de todo, sus brazos fuertes y firmes alrededor de su cuerpo tembloroso.
sus propias lágrimas cayendo en su cabello, mientras la mañana de invierno se iluminaba y el humo se elevaba como oraciones hacia el pálido cielo de diciembre. El llanto finalmente cedió a un temblor silencioso. El cuerpo de Eleanor, agotado por la violencia de su duelo, y permaneció acurrucada contra el pecho de Sebastián, mientras el fuego se consumía hasta las brasas, el último de sus vestidos negros, reducido a cenizas que se esparcían con el viento invernal, y se sintió vacía, raspada hasta la carne, como si cada emoción que había reprimido durante 10 años hubiera sido arrancada de su cuerpo, dejándola vacía y dolorida, y extrañamente, imposiblemente, más ligera. Sebastián la sostuvo en silencio, sus brazos todavía envueltos alrededor de su cuerpo tembloroso, y cuando el frío finalmente penetró su conciencia, él se quitó suavemente el abrigo y lo colocó sobre sus hombros, la tela todavía cálida de su cuerpo y con olor a sándalo y a algo indefiniblemente suyo, y Eleanor lo acercó con manos temblorosas, agradecida por el calor, por su sólida presencia, por el hecho de que no le exigiera hablar, ni explicar, ni disculparse por la tormenta de emoción que acababa de arrasarla. Se sentaron juntos en el suelo helado mientras la mañana se iluminaba, el sol de diciembre pálido y distante, y finalmente Eleanor encontró su voz, cruda y rota pero suya. «Fue culpa mía», susurró, las palabras que nunca había pronunciado en voz alta en 10 años, la confesión que había vivido como veneno en su corazón. La muerte de Thomas. Fue culpa mía. Discutimos esa mañana. Un desacuerdo tonto sobre algo que ahora ni siquiera recuerdo, y se fue enfadado. Cabalgó enfadado, y el caballo lo tiró y se golpeó la cabeza con una piedra y nunca despertó. Y si no hubiera discutido con él, si hubiera dejado el asunto en paz, si hubiera sido más amable, más paciente, más amorosa, él habría vivido. Los brazos de Sebastián se apretaron a su alrededor, pero no dijo nada, esperando, y Eleanor continuó, las palabras brotando ahora como agua a través de una presa rota. Creí que no merecía ninguna felicidad después de eso, ninguna alegría, ningún color, ninguna vida, dijo, su voz temblando pero más firme ahora. Creí que el luto era mi penitencia, que si lloraba lo suficiente, de manera visible, perfectamente, de alguna manera podría expiar mi fracaso en amarlo mejor cuando vivía, y los años pasaron y el luto se convirtió en quien yo era, la viuda perpetua, la trágica hija del vicario, y no sabía cómo ser nadie más, no creía que tuviera el derecho de ser nadie más. Sebastián permaneció en silencio por un largo momento, su mano moviéndose en lentos círculos en su espalda, y cuando habló su voz fue gentil pero firme, la voz de alguien que entendía el terrible peso de la culpa. «Eleanor, mírame», dijo, y ella levantó la cabeza de su pecho, con los ojos hinchados y rojos, el rostro manchado de lágrimas, y se encontró con su mirada, oscura e infinita, y llena de una compasión que le hizo un nudo en la garganta. Cada discusión, cada palabra áspera, cada momento de impaciencia entre dos personas que se aman, no lleva el peso de la vida y la muerte, dijo, su mano subiendo para ahuecar su mejilla, su pulgar secando nuevas lágrimas. La muerte de Thomas fue un trágico accidente, un momento de cruel destino, y te has castigado durante una década por el simple crimen de ser humana, de haber sido menos que perfecta en un momento que no podías saber que sería el último, y te digo ahora, con toda la certeza de mi alma, que no merecías esta prisión que has construido, esta media vida que has aceptado como tu merecido.
Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho ante sus palabras. Sintió que el terrible nudo de culpa que había vivido bajo su esternón durante tanto tiempo comenzaba, apenas, a deshacerse, y se apoyó en su tacto, cerrando los ojos, su aliento estremeciéndose, y susurró: «No sé cómo perdonarme». Pasaron 3 días antes de que Eleanor pudiera decidirse a salir de la vicaría. 3 días durante los cuales permaneció en su habitación envuelta en mantas y duelo, y en la extraña y hueca ligereza que llega después de una tormenta. Y en la mañana del 4º día llegó un paquete, entregado por uno de los sirvientes de Sebastián, con instrucciones de que debía ser abierto en privado, y las manos de Eleanor temblaron mientras desataba el cordel y retiraba el papel marrón para revelar una tela del color del crepúsculo, un vestido de un profundo color ciruela que no era ni el negro del luto ni los tonos vivos de la celebración, sino algo intermedio, algo que susurraba transición y pasos tentativos hacia un mundo que había abandonado hacía una década. Levantó el vestido con manos temblorosas, lo sostuvo contra sí misma frente al espejo, y sintió el terror subir por su garganta como bilis, porque este era el umbral que nunca se había atrevido a cruzar, la frontera entre la prisión de su duelo y el vasto territorio desconocido de la vida, y pensó en el pueblo viéndola en color, pensó en sus susurros y juicios, pensó en estar de pie en la iglesia sin la armadura de su vestido de luto para protegerla de las expectativas del mundo, y casi dobló el vestido de nuevo en su envoltura y lo escondió en el fondo de su armario, donde no pudiera acusarla de traición. Pero las palabras de Sebastián resonaron en su mente, su cruda confesión de que no podía soportar verla consumirse, y pensó en Thomas. Trató de imaginar lo que él diría si pudiera verla ahora, si pudiera ver la década que había entregado a su memoria, y supo con una certeza que se asentó como paz en sus huesos que él no querría esto, que nunca habría pedido este sacrificio de su vida en el altar de su muerte, que habría querido que ella viviera y amara y llenara sus días con algo más que el cuidado de su tumba y el cultivo de la pena. El domingo por la mañana llegó frío y brillante, el sol de diciembre brillando sobre los campos cubiertos de escarcha, y Eleanor se vistió con dedos que torpemente manejaban los botones y temblaban sobre la tela, el vestido color ciruela asentándose sobre su cuerpo como una piel extraña, y se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, pálida y con los ojos muy abiertos y aterrorizada, pero innegable, imposiblemente presente, de una manera que no lo había estado en 10 años. El camino a Santa Catalina pareció un viaje de millas, aunque apenas era 1/4 de hora, y Eleanor fue consciente de cada ojo que se volvía hacia ella, de cada susurro que seguía a su paso. El shock del pueblo palpable al contemplar a la hija del vicario en algo que no era un negro implacable, y mantuvo la mirada fija al frente, la barbilla en alto, las manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos, y cuando entró en la iglesia se sintió expuesta y en carne viva, como si hubiera venido desnuda ante todos ellos. Tomó su asiento habitual en el primer banco, su padre ya en el altar preparándose para el servicio, y podía sentir el peso de las miradas de la congregación clavadas en su espalda, podía oír el murmullo de especulaciones susurradas, y deseó desesperadamente huir, correr de vuelta a la vicaría y arrancarse este vestido, y esconderse de nuevo en la segura anonimidad del luto. Pero entonces la puerta de la iglesia se abrió, y entró Sebastian Blackwood, el duque de Ravenmoor. Asistiendo al servicio dominical por primera vez desde su llegada al pueblo, y los susurros aumentaron hasta convertirse en jadeos apenas reprimidos mientras caminaba por el pasillo central,
su oscuro cabello captando la luz de las vidrieras y sus ojos buscando hasta que la encontraron. Sus miradas se encontraron a lo largo de la iglesia, su expresión indescifrable pero intensa, y Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho. Sintió que el terror comenzaba a retroceder bajo un calor que se extendía a través de ella como el amanecer, y cuando Sebastián tomó asiento 3 filas detrás de ella, cuando le ofreció la más pequeña de las sonrisas, privada y cómplice, y llena de una comprensión tan profunda que sus ojos ardieron de lágrimas, Eleanor le devolvió la sonrisa, una cosa trémula e incierta, pero real, genuina. La primera sonrisa de verdadera esperanza que se había permitido en una década, y se volvió hacia el altar sabiendo que algo había cambiado irreversiblemente, que había cruzado un umbral del que no podía haber retorno, y que tal vez eso no era una tragedia, sino una especie de salvación. A medida que el invierno se profundizaba sobre el campo, los días se acortaban y la escarcha persistía hasta bien entrada la mañana. Eleanor regresó a la finca Ravenmoor para continuar su trabajo de catalogación, pero todo se había transformado de maneras sutiles y profundas. La biblioteca, que una vez se sintió como un campo de batalla, ahora parecía más un santuario, y Sebastián ya no merodeaba por el espacio con energía inquieta, sino que se acomodaba en un silencio de compañía a su lado, leyendo mientras ella trabajaba, o, en ocasiones, pidiéndole su opinión sobre algún volumen que había descubierto, y sus conversaciones se alargaban ahora, abarcando desde lo filosófico hasta lo profundamente personal, discusiones sobre poesía y fe, y la naturaleza del duelo que duraban toda la tarde y hasta la noche, hasta que la oscuridad invernal presionaba contra las ventanas, y Eleanor se daba cuenta con un sobresalto de que habían pasado horas sin que se diera cuenta. Él la cortejó con un cuidado que rozaba la reverencia, pareciendo entender instintivamente cuándo avanzar y cuándo darle espacio para respirar, y hubo comidas compartidas en el comedor de la finca, donde la luz de las velas se reflejaba en el cristal y la plata, y hacía que todo pareciera suspendido fuera del tiempo, y paseos por los jardines cubiertos de escarcha, donde su aliento formaba nubes en el aire frío, y el mundo se sentía silencioso y expectante. Y Eleanor se encontró llegando más temprano cada día y quedándose hasta más tarde, atraída por algo que no podía nombrar, pero que sentía asentarse en sus huesos como calor después de un largo frío. Una tarde, mientras estaban juntos examinando un manuscrito iluminado, sus hombros casi tocándose mientras se inclinaban sobre las delicadas páginas, Sebastián se estiró más allá de ella para señalar un detalle particular en las anotaciones al margen, y su mano rozó la de ella, un toque tan breve que podría haber sido accidental, pero Eleanor lo sintió como electricidad por todo su cuerpo, y cuando giró ligeramente la cabeza, sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos oscuros y contar sus pestañas individuales, y por un instante el mundo contuvo la respiración, pero entonces Eleanor retrocedió, sus mejillas sonrojadas, sus manos temblando mientras volvía su atención al manuscrito, y Sebastián no dijo nada, no presionó ni exigió, simplemente le dio el espacio que necesitaba mientras permanecía lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su presencia como una promesa. Los chismes del pueblo se intensificaron con cada semana que pasaba, susurros que seguían a Eleanor por el mercado y miradas cómplices intercambiadas en el servicio dominical, y la señora Henderson, la esposa del carnicero, hizo un comentario mordaz
sobre las jóvenes que se olvidaban de sí mismas en compañía de nobles libertinos. Y Eleanor sintió la familiar vergüenza subir por su garganta, pero la reprimió, negándose a dejar que su juicio disminuyera lo que estaba creciendo entre ella y Sebastián, aunque no podía negar el aleteo de ansiedad cuando su padre la llamó a su estudio una noche, con expresión grave, y le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación con el duque. Las preocupaciones de su padre no eran infundadas. Eleanor lo sabía, pues la reputación de Sebastián le había precedido a este tranquilo rincón de Inglaterra, con historias de escándalos londinenses, garitos de juego y mujeres de dudosa virtud. Y el vicario habló con cuidado pero con firmeza sobre los peligros de un hombre que no vivía según ninguna ley, salvo su propio placer. Y Eleanor escuchó con las manos juntas en su regazo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Pero cuando terminó, ella lo miró a los ojos con firmeza y dijo: «No es lo que dicen que es, padre, o tal vez lo fue una vez, pero ya no, y sé que deseas protegerme, pero no soy la criatura frágil que temes que sea. Ya no». Y vio sorpresa parpadear en el rostro de su padre, seguida de algo que podría haber sido respeto, o quizás simplemente resignación. Y él solo dijo: «Ten cuidado, Eleanor. Los corazones una vez rotos no se curan de la misma manera dos veces». Y ella asintió, sabiendo la verdad de sus palabras, pero sabiendo también que ya había tomado su decisión, que cuando Sebastián le había tomado la mano durante su paseo de ayer, y ella no se había apartado, sino que había dejado que sus dedos se entrelazaran con los de él, y había sentido la corrección de ello asentarse en su alma. Había cruzado otro umbral del que no podía haber retorno. La batalla dentro del corazón de Eleanor se desató durante las semanas siguientes con una intensidad que la dejó insomne e inquieta, paseando por su habitación en las altas horas de la madrugada, mientras el pueblo dormía y el viento invernal aullaba contra las ventanas de la vicaría, y se encontró atrapada entre el calor de lo que sentía cuando Sebastián la miraba con esos ojos oscuros que veían a través de cada defensa que ella había construido, y el frío agarre de la culpa que le susurraba que estaba traicionando la memoria de Thomas, que no tenía derecho a esta felicidad emergente cuando él yacía frío en el camposanto, que amar de nuevo era disminuir lo que habían compartido en aquellos breves meses antes de su muerte. Una mañana brillante de escarcha a finales de diciembre, Eleanor se envolvió en su capa más cálida y caminó hacia el cementerio de Santa Catalina. Se detuvo ante la lápida de Thomas con su inscripción desgastada y las flores muertas por el invierno que había colocado allí semanas atrás, y por primera vez en 10 años le habló con honestidad, no con los cuidadosos lugares comunes que había ofrecido durante sus visitas diarias, sino con una cruda verdad que temblaba en sus labios como una confesión. «Estoy tan cansada, Thomas», susurró, su aliento formando nubes en el aire gélido, «cansada de llevar este peso, cansada de castigarme por un accidente que no fue culpa de nadie, cansada de estar medio viva cuando el mundo sigue girando y las estaciones siguen cambiando, y yo sigo aquí, todavía respirando, todavía capaz de sentir cosas que pensé que habían muerto contigo». Se arrodilló en la hierba helada, sus dedos trazando las letras talladas de su nombre, y continuó: «Me culpé a mí misma porque era más fácil que aceptar que a veces suceden cosas terribles sin razón ni justicia, y vestí de negro porque me daba un propósito cuando me sentía sin propósito, y cuidé tu tumba porque era la única manera que conocía de demostrar que te había amado, que todavía te amaba. Pero Sebastián tenía razón. Thomas se convirtió en una prisión, y no sé si reconocerías a la mujer en la que me he convertido, esta sombra que olvidó cómo reír
o esperar, o imaginar un futuro más allá del próximo servicio dominical. Las lágrimas llegaron entonces, congelándose en sus mejillas, pero se sentían diferentes a las lágrimas que había derramado durante una década, menos como duelo y más como liberación. Y pensó en el Thomas que había conocido, lleno de vida y energía y planes para su futuro juntos, y supo con una certeza que se asentó como paz en sus huesos, que él no querría esto, que se horrorizaría al saber que ella había sacrificado 10 años a su memoria, que la instaría hacia la vida que Sebastián le estaba ofreciendo con manos pacientes y ojos comprensivos. Eleanor permaneció allí hasta que sus rodillas se entumecieron y sus dedos perdieron la sensibilidad, y cuando finalmente se levantó y se volvió hacia la vicaría, se detuvo en la puerta y se quitó el broche de luto que había mantenido cerrado su cuello durante una década, la piedra de azabache fría contra su palma, y lo colocó con cuidado en la tumba de Thomas como una ofrenda, un símbolo de lo que estaba eligiendo dejar atrás, y susurró: «Siempre amaré lo que fuimos, Thomas, pero elijo amar en lo que podría convertirme». Y caminó de regreso por el pueblo con la cabeza alta y el cuello desabrochado, y una ligereza en su paso que se sentía como el primer deshielo después de un invierno interminable. Y cuando llegó a la finca Ravenmoor esa tarde, Sebastián echó un vistazo a su rostro y sonrió. No dijo nada sobre el broche faltante, ni sobre las lágrimas aún secas en sus mejillas. Simplemente tomó su mano entre las suyas y la sostuvo mientras se sentaban juntos en el calor de la biblioteca, y Eleanor se sintió cruzar otro umbral más, eligiendo no simplemente sobrevivir a su duelo, sino vivir de verdad, finalmente y con valentía, de nuevo. La declaración llegó en una tarde de enero, cuando el aguanieve golpeaba contra las ventanas de la biblioteca y el fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre los lomos de volúmenes antiguos, y Eleanor estaba catalogando una colección de textos teológicos cuando Sebastián dejó su libro y cruzó la habitación hasta donde ella estaba, y algo en sus movimientos la hizo detenerse. Su mano se detuvo en la encuadernación de cuero que había estado examinando. Su corazón comenzó a acelerarse incluso antes de que él hablara, y cuando dijo su nombre, simplemente Eleanor, con esa voz baja que parecía llegar hasta su alma, se giró para mirarlo y vio en sus ojos una intensidad que le robó el aliento. «He tratado de ser paciente», dijo él, sus palabras mesuradas, pero cargadas de una emoción apenas contenida. «He tratado de darte tiempo y espacio para que encuentres tu propio camino hacia adelante. Pero descubro que ya no puedo permanecer en silencio sobre lo que ha estado ardiendo en mi corazón desde el primer momento en que te paraste en esta misma habitación y me miraste con esos ojos que contenían océanos enteros de pena. Y debo hablar ahora o volverme loco guardándolo. Eleanor, te amo. Te amo con una profundidad y certeza que me aterroriza, pues nunca he sido un hombre que se creyera capaz de tal sentimiento, y sin embargo aquí estoy, completamente deshecho por una mujer que vistió de negro durante una década y me enseñó que lo más valiente que una persona puede hacer es elegir vivir de nuevo. Eleanor sintió las palabras golpearla como golpes físicos, cada una aterrizando en los lugares tiernos que tanto había intentado proteger, y el miedo subió por su garganta, asfixiante e inmediato, pues había olvidado cómo ser amada. Había pasado tanto tiempo en el frío consuelo del duelo que el calor de su declaración se sentía peligroso, extraño, como aprender a caminar después de años de parálisis. «No sé si recuerdo cómo», susurró, su voz quebrándose, «cómo amar, cómo ser amada, cómo ser cualquier cosa
que no sea lo que he sido durante tanto tiempo. Sebastián, tengo miedo de fallarte, de estar demasiado rota para ser lo que mereces. Él se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, pudiera ver el ligero temblor en sus manos mientras las extendía hacia ella, y dijo con una convicción tan tierna que le llenó los ojos de lágrimas: «Entonces te enseñaré a recordar, Eleanor, te enseñaré con paciencia y devoción todos los días de nuestras vidas, pues el amor no es algo que hayas olvidado, sino algo que has tenido miedo de sentir, y estoy dispuesto a esperar, a moverme al ritmo que necesites, a demostrar que no estás rota, sino simplemente herida, y las heridas, con tiempo y cuidado, pueden sanar». Pero antes de que Eleanor pudiera responder, antes de que pudiera articular el complejo enredo de esperanza y terror que recorría sus venas, la puerta de la biblioteca se abrió y su padre apareció en el umbral, su expresión grave y preocupada, y Eleanor vio en su rostro que había escuchado al menos parte de lo que había pasado entre ellos, y la voz del vicario, cuando habló, estaba cargada de preocupación y autoridad paterna, mientras decía: «Su Gracia, ¿podría tener una palabra con mi hija en privado?». Y Sebastián hizo una reverencia. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Eleanor, antes de retirarse de la habitación con una gracia que desmentía la tensión que crepitaba en el aire. Su padre esperó hasta que los pasos de Sebastián se desvanecieron por el pasillo antes de volverse hacia Eleanor con ojos que contenían tanto amor como preocupación, y habló con cuidado, midiendo cada palabra, sobre la inadecuación del duque, su escandalosa reputación en la sociedad londinense, los rumores que ya se extendían por el pueblo como la pólvora, la preocupación de que Eleanor fuera vulnerable en su estado recientemente despierto y pudiera estar tomando decisiones nacidas de la gratitud en lugar de un afecto genuino, y Eleanor escuchó cada argumento con creciente frustración, pues entendía los temores de su padre, pero sentía también el despertar de algo nuevo dentro de ella. Una feroz protección no sólo de Sebastián, sino de su propio derecho a elegir su propio camino. Cuando su padre hizo una pausa para respirar, Eleanor se irguió en toda su estatura y lo miró a los ojos con una firmeza que no había poseído ni siquiera días atrás, y dijo, su voz tranquila, pero inflexible: «Padre, sé que deseas protegerme, y estoy agradecida por tu amor y preocupación, pero Sebastián no es lo que los chismosos afirman, o si lo fue, se ha transformado al igual que yo me he transformado, y no me retiraré de nuevo a la seguridad del duelo simplemente porque otros juzguen mis elecciones o porque el amor parezca peligroso después de tanto tiempo en el entumecimiento. Por primera vez en 10 años me siento verdaderamente viva, y defenderé eso con todo lo que hay en mí, incluso si significa decepcionarte, incluso si significa enfrentar la censura del pueblo, pues he aprendido que a veces el acto más valiente no es soportar el sufrimiento, sino elegir la alegría». Sebastián encontró a Eleanor en el jardín de invierno la tarde siguiente, cuando el crepúsculo había convertido las ramas cargadas de nieve en sombras plateadas y púrpuras, y ella estaba de pie entre los rosales desnudos, envuelta en una capa del color del vino profundo, ya no negra, pero aún no con los tonos vibrantes que algún día podría usar, y cuando él se acercó, ella se giró hacia él con ojos que contenían preguntas que aún no había expresado, y él dijo sin preámbulos, su aliento formando nubes en el aire gélido: «Hay algo que debes saber sobre mí, Eleanor, algo que no te he dicho porque soy un cobarde,
a pesar de todas mis audaces palabras sobre el coraje y la vida, y si vamos a avanzar juntos, mereces saber la verdad de por qué huí de Londres a esta finca olvidada, por qué regresé a un lugar al que juré que nunca volvería a pisar. Ella esperó, su corazón latiendo más rápido, sintiendo que lo que fuera que él estuviera a punto de revelar cambiaría las cosas entre ellos, o los acercaría más, o crearía un abismo demasiado ancho para cruzar, y Sebastián se pasó una mano por su oscuro cabello, un gesto de agitación que nunca antes le había visto, y comenzó a hablar con una voz áspera por la emoción sobre un hombre llamado James Thornbury, que había sido su mejor amigo desde sus días de escuela en Eton, una amistad forjada en la rebelión compartida contra padres crueles y las sofocantes expectativas de su clase. Y cómo en los deslumbrantes salones de baile y los oscuros garitos de juego de Londres se habían labrado una reputación de desenfreno que era en parte actuación y en parte escape del dolor que ambos llevaban. James era imprudente, continuó Sebastián, con los ojos fijos en algún punto distante más allá de los muros del jardín. Imprudente de una manera que me asustaba incluso mientras yo lo permitía. Y una noche de la primavera pasada estábamos muy bebidos en una partida de cartas que se había alargado demasiado, con apuestas que habían subido demasiado, y James lo perdió todo, su asignación trimestral, las joyas de su madre que no tenía derecho a apostar, y cuando el ganador exigió el pago de inmediato, James salió a la calle tambaleándose de rabia, y yo lo seguí, pero no lo suficientemente rápido, no con suficiente cuidado. Pues yo también estaba borracho, y cuando se subió a su calesín, jurando que iría a su finca a buscar el dinero esa misma noche, aunque era más de medianoche y las carreteras eran peligrosas, yo me reí. Eleanor, me reí, y le dije que fuera a demostrar que era un hombre, y se marchó en la oscuridad, y yo volví a la mesa de cartas, y 3 horas después encontraron su cuerpo en una zanja, con el cuello roto y su calesín destrozado contra un árbol. La confesión quedó suspendida entre ellos como algo físico, y Eleanor vio en el rostro de Sebastián la misma culpa que ella había cargado durante 10 años, la misma convicción de que era responsable de una muerte que quizás no podría haberse evitado, y comprendió con súbita claridad que ambos eran prisioneros de su pasado, ambos llevando ropas de luto de diferentes tipos, ambos castigándose por accidentes y decisiones que se habían escapado de su control, y en lugar de retroceder ante su revelación, se acercó y tomó sus frías manos entre las suyas y dijo con una gentileza nacida del sufrimiento compartido: «Ahora ves por qué entendí tu duelo tan completamente. ¿Por qué no podía soportar verte desperdiciar tu vida en penitencia? Pues yo he estado haciendo lo mismo, Sebastián. Ambos hemos estado muriendo poco a poco para honrar a los muertos. Pero quizás podamos salvarnos el uno al otro. Quizás 2 personas rotas puedan volverse enteras juntas». Y cuando él la miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, ella levantó la mano hacia su rostro, y él inclinó la cabeza hacia la de ella, y se besaron en el jardín de invierno, mientras la nieve comenzaba a caer a su alrededor como una bendición. Un beso que sabía a lágrimas y perdón, y a la tímida esperanza de que la curación podría ser posible después de todo, que 2 almas que habían pasado tanto tiempo en la oscuridad podrían encontrar juntas el camino hacia la luz. Y Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho, un aflojamiento de las bandas que habían constreñido su corazón durante una década, y supo que su mutua fractura no era debilidad, sino el fundamento mismo sobre el que podrían construir algo duradero y verdadero. A medida que se acercaba la Navidad y el pueblo se preparaba para la temporada de alegría y redención, los susurros que habían comenzado como mera curiosidad se endurecieron hasta convertirse en algo más oscuro y crítico.
pues la visión de Eleanor Ashford, caminando por las calles cubiertas de nieve, con su vestido color ciruela, en lugar del negro fúnebre, había escandalizado a los feligreses más conservadores, que veían en su transformación no sanación, sino traición. Y la señora Weatherby, la esposa del carnicero, que se había autoproclamado guardiana moral de la parroquia, comenzó una silenciosa campaña de preocupación que se extendió, como la escarcha invernal, sugiriendo a cualquiera que quisiera escuchar que la hija del vicario había sido corrompida por el pecaminoso duque, que el duelo la había vuelto vulnerable a la manipulación, que su pobre padre debía estar desesperado de preocupación por la asociación de su hija con un hombre cuya reputación en Londres estaba tan completamente manchada de escándalo y vicio. Eleanor sintió el peso de su desaprobación en las cabezas que se giraban y las conversaciones susurradas que cesaban cuando entraba en las tiendas, en las miradas compasivas de mujeres que una vez habían buscado su consejo, en los padres que de repente encontraban razones por las que sus hijas no podían asistir a sus clases de la escuela dominical, y aunque había esperado el juicio, no había anticipado cómo se sentiría como una presión física contra su pecho, dificultándole la respiración, tentándola a retirarse de nuevo a la seguridad del luto, donde al menos había sido respetada, aunque no hubiera estado verdaderamente viva, y se encontró en una encrucijada entre la prisión familiar del duelo y la aterradora libertad de elegir su propio camino sin importar las opiniones de los demás. Sebastián sintió su lucha durante una de sus reuniones vespertinas en la biblioteca, vio la tensión en sus hombros y las sombras que regresaban a sus ojos, y dejó su libro, se acercó a ella y dijo con una gravedad que le oprimió el corazón: «Eleanor, no seré la causa de tu sufrimiento, ni el instrumento de tu aislamiento de todos los que has conocido. Si mi presencia en tu vida te trae más dolor que alegría, entonces me iré, volveré a Londres y no te molestaré más, pues preferiría perderte que verte destrozada por la elección entre tu propia felicidad y la aprobación de los demás». Y Eleanor sintió una ira feroz y ardiente subir a su pecho ante sus palabras, una negativa tan profunda que la sorprendió por su intensidad, pues se dio cuenta en ese momento de que había pasado 10 años dejando que otros definieran su valor y sus elecciones. Primero, honrando la memoria de Thomas, porque el pueblo esperaba una devoción eterna, luego enseñando y sirviendo, porque era lo que una hija de vicario debía hacer, y ahora Sebastián le ofrecía una escapatoria del juicio, pero también de aquello por lo que tanto había luchado por reclamar, el derecho a vivir, amar y elegir por sí misma. «No», dijo, su voz más fuerte de lo que la había oído en años. «No, no te irás, y yo no me esconderé. Ya no, nunca más, porque he pasado una década en las sombras tratando de complacer a los muertos y apaciguar a los vivos, y he terminado con ambos. Sebastián, si no pueden aceptar que he elegido la vida sobre el luto perpetuo, esa es su limitación, no mi fracaso, y me presentaré ante todos ellos y declararé mi elección sin vergüenza ni disculpa». Y tomó una decisión en ese momento que fue a la vez aterradora y estimulante, que en la mañana de Navidad, cuando todo el pueblo se reuniría en Santa Catalina para la celebración del nacimiento, la esperanza y los nuevos comienzos, ella aparecería no con el discreto ciruela o el modesto gris, que podrían haber sido transiciones aceptables, sino con un vestido del color de las rosas carmesí, una declaración de color tan audaz que no podría confundirse con nada más que un desafío intencional, una postura pública que obligaría al pueblo a aceptar su transformación o a condenarla abiertamente, en lugar de a través de insinuaciones susurradas,
y cuando le contó a Sebastián su plan, sus ojos se abrieron de par en par, y luego se llenaron de tal orgullo y amor que Eleanor sintió que su resolución se fortalecía. Sintiéndose convertirse en la mujer que podría haber sido si el duelo no la hubiera reclamado a los 20 años, valiente, segura y dispuesta a luchar por su propio futuro. La mañana después de que Eleanor usara el vestido carmesí en el servicio de Navidad, creando un escándalo que se extendió por el pueblo como una piedra arrojada en aguas tranquilas, su padre convocó a Sebastián a la vicaría con una nota concisa entregada por un mozo de establo de ojos muy abiertos, y cuando el duque llegó al modesto estudio forrado de textos teológicos y con olor a papel viejo y cera de vela, el reverendo Ashford estaba de pie de espaldas al fuego, su rostro grave y cansado, como si no hubiera dormido, y dijo sin preámbulos, ni la cortesía de ofrecer un asiento: «Su gracia, debo hablar con franqueza, pues soy un simple hombre de Dios y no tengo paciencia para las circunlocuciones de su clase, y lo que debo saber antes de que esto vaya más lejos es si ama a mi hija por sí misma o si ha hecho un proyecto de su duelo, si busca sanarla porque se preocupa por Eleanor, o porque arreglar su quebranto lo hace sentir menos roto a usted mismo». Y Sebastián sintió las palabras golpearlo como golpes físicos, pues llegaban al mismo miedo que había albergado en su propio corazón durante las noches de insomnio, la preocupación de que su amor por Eleanor estuviera de alguna manera contaminado por su necesidad de redimirse salvándola. Pero miró a los ojos del vicario con firmeza y dijo con una convicción que provenía de lo más profundo de su alma: «Señor, no mentiré y afirmaré que no me fijé primero en Eleanor por su luto, pues era imposible no ver a una mujer tan joven vistiendo las prendas del duelo perpetuo, pero me enamoré de ella no porque estuviera rota, sino porque debajo del luto vi un espíritu de una fuerza extraordinaria, una mujer que había sobrevivido a una década de penitencia autoimpuesta y seguía siendo capaz de bondad y gracia, y sí, quise liberarla de su prisión de duelo, pero no para sentirme noble o redimido, lo quise porque ver a alguien tan lleno de vida potencial desperdiciarse en las sombras era insoportable, porque cada momento que pasaba en esa media existencia se sentía como un crimen contra todo lo bello y bueno de este mundo, y la amo, reverendo Ashford, amo su feroz lealtad, incluso cuando está mal dirigida, amo su gentil compasión, amo la forma en que ve a través de la pretensión hasta la verdad. Amo su coraje que ni siquiera reconoce en sí misma, y le juro por todo lo que considero sagrado que pasaré mi vida no tratando de arreglarla, pues no está rota, sino honrándola exactamente como es, mientras la apoyo para que se convierta en quien desee ser». La expresión severa del vicario se suavizó casi imperceptiblemente y estudió a Sebastián con ojos que habían aconsejado a feligreses a través de nacimientos y muertes y toda crisis intermedia, y dijo en voz baja: «He visto a mi hija morir poco a poco durante 10 años, su gracia. La he visto desaparecer en el duelo hasta que apenas reconocía a la chica vibrante que una vez fue, y me culpé a mí mismo por no saber cómo alcanzarla, por ser un mejor pastor para mi rebaño que para mi propia hija. Y entonces llegó usted con su escandalosa reputación y sus gestos dramáticos, e hizo lo que yo no pude hacer, la hizo enojar lo suficiente como para volver a sentir, la empujó hasta que tuvo que elegir entre la muerte continua y la vida aterradora, y aunque sus métodos fueron poco ortodoxos y francamente impactantes, no puedo negar que por primera vez en una década vi a mi hija verdaderamente viva ayer cuando entró en la iglesia con ese vestido carmesí, con la cabeza alta, desafiante y hermosa, y finalmente, ella misma, de nuevo. Y Sebastián vio lágrimas,
acumularse en los ojos del hombre mayor. Vio el peso del amor paternal y la culpa y el alivio, y el vicario continuó: «Tiene mi bendición, su gracia, reacia quizás, y ciertamente condicionada a su continua dignidad de ella, pero genuina no obstante. Pues cualquier hombre que pueda amar a mi hija lo suficiente como para arriesgarse a su odio, para salvarle la vida, se ha probado a sí mismo de maneras que importan más que la reputación o el rango o el chismorreo de aldeanos de mente estrecha». Y cuando Eleanor entró en el estudio momentos después, convocada por su padre, y vio a los dos hombres de pie juntos con comprensión en lugar de antagonismo entre ellos, sintió que algo se rompía en su pecho, una barrera final cayendo, y fue hacia su padre, y lo abrazó con lágrimas corriendo por su rostro, agradeciéndole por protegerla incluso cuando no había querido protección, por amarla lo suficiente como para dejarla ir, por ver más allá del escándalo la verdad de su sanación, y su padre la abrazó fuerte y le susurró que solo quería su felicidad, que había temido perderla para siempre en el duelo, pero ahora podía ver que finalmente había encontrado el camino de regreso a la vida, y Sebastián observó a padre e hija reconciliarse y sintió que sus propios ojos le picaban de emoción, comprendiendo que estaba presenciando algo sagrado, la reparación de una relación tensa por el amor y la pérdida y la difícil gracia de dejar ir. En la víspera de Año Nuevo, mientras 1847 se preparaba para ceder el paso a 1848, Sebastián envió un mensaje a Eleanor pidiéndole que se reuniera con él en la capilla de Ravenmoor a medianoche, la hora en que el año viejo moría y el nuevo nacía, y aunque no era convencional que una mujer soltera saliera a tal hora. Eleanor se envolvió en su capa de lana y caminó por las calles cubiertas de nieve bajo un cielo brillante de estrellas invernales, sintiendo en sus huesos que algo trascendental la esperaba en ese espacio sagrado donde se habían conocido por primera vez, cuando ella todavía era un fantasma que rondaba su propia vida, y él era un extraño que vio a través de su cuidadosa actuación de duelo perpetuo a la mujer aprisionada debajo. La capilla estaba cálida cuando entró, velas encendidas por todas partes que proyectaban una luz dorada sobre los antiguos muros de piedra, y Sebastián estaba de pie ante el altar vestido de negro formal, pero sin nada de su habitual manera libertina. En cambio, parecía casi vulnerable mientras se giraba al sonido de sus pasos y cruzaba para tomar ambas manos de ella entre las suyas. Sus ojos escudriñando su rostro como si memorizara cada detalle, y dijo con una voz áspera por la emoción: «Eleanor, cuando vine por primera vez a esta capilla, estaba huyendo de mis demonios y de mi pasado, buscando refugio en un lugar que mi padre nunca había mancillado con su crueldad, y en cambio encontré a una mujer vestida de luto negro que me miró con recelo y algo que podría haber sido reconocimiento, pues ambos éramos prisioneros, aunque nuestras celdas fueran de diferente fabricación, y en estos meses desde entonces te he visto transformarte de sombra a sustancia, de media vida a plenitud, y me he enamorado tan profundamente de ti que no puedo imaginar mi futuro sin ti en él. No puedo concebir volver a la existencia vacía que viví antes de que me enseñaras lo que significa preocuparse verdaderamente por la felicidad de otro por encima de mi propia comodidad». Y Eleanor sintió que se le acumulaban las lágrimas en los ojos, mientras él continuaba: «Sé que no soy lo que nadie elegiría para la hija de un vicario. Sé que mi reputación me precede y que el pueblo susurra sobre mi inadecuación. Pero, Eleanor, te juro que pasaré cada día de mi vida demostrando que soy digno del regalo que me darías al convertirte en mi esposa. Te honraré y te cuidaré, y nunca, nunca te pediré
que seas otra cosa que no sea exactamente quien eres. Y por eso te lo pido aquí, en esta capilla, en este umbral entre años. ¿Te casarás conmigo? Tomarás a este duque defectuoso y previamente disoluto, y lo convertirás en el hombre más afortunado de Inglaterra al aceptar construir una vida conmigo, para llenar Ravenmoor de color y risas y toda la alegría que ha estado ausente de nuestras vidas durante demasiado tiempo. Eleanor no pudo hablar por un momento, su garganta apretada por la emoción, mientras pensaba en la mujer que había sido apenas unos meses atrás, envuelta en tela negra y pensamientos negros, convencida de que no merecía nada más que sombras y penitencia, invisible incluso para sí misma, y luego pensó en este hombre que la había visto cuando nadie más podía, que se había preocupado lo suficiente como para quemar su prisión, sabiendo que ella podría odiarlo por ello, que había sido paciente y feroz y tierno por turnos, enseñándole que se le permitía querer cosas, que se le permitía elegir la vida sobre la lealtad a la muerte, que se le permitía estar enojada y alegre y ser complicada y plenamente humana, y se dio cuenta de que lo que sentía por Sebastian no era el dulce y descomplicado afecto que había sentido por Thomas a los 20 años, sino algo más profundo y real, un amor construido no en sueños de niña, sino en una comprensión genuina y una transformación duramente ganada. Y dijo entre lágrimas: «Sí, Sebastian, sí, me casaré contigo, porque me viste cuando era invisible. Luchaste por mí cuando había olvidado cómo luchar por mí misma. Me devolviste la vida y quiero pasarla contigo, construyendo algo nuevo y hermoso de las cenizas de lo que ambos perdimos». Y mientras las campanas de la iglesia comenzaban a tocar la medianoche, marcando el nacimiento de 1848, Sebastian la atrajo a sus brazos y la besó con una pasión y ternura que hicieron que Eleanor sintiera como si estuviera naciendo de nuevo, renaciendo a una vida de color y posibilidad y amor que no le pedía que olvidara su pasado, sino solo que se negara a ser aprisionada por él. Y cuando finalmente se separaron y se quedaron juntos en la capilla iluminada por velas, haciendo planes para una boda en primavera, Eleanor sintió una gratitud tan profunda que era casi dolorosa por este hombre que había quemado sus vestidos de luto y al hacerlo la había liberado para convertirse en quien deseara ser. Y en las semanas que siguieron, mientras compartían sus noticias y comenzaban los preparativos, y observaban cómo la aceptación a regañadientes del pueblo se transformaba en una felicidad genuina al ver la alegría de Eleanor. A veces sorprendía a Sebastian observándola con una expresión de asombro y amor que le hizo comprender que ella también le había dado un regalo, le había demostrado que la redención era posible, que ambos podían escapar de las prisiones de su pasado y construir un futuro brillante de promesas y esperanza. A medida que llegaba la primavera y el mundo exterior se transformaba de la paleta monocromática del invierno a una explosión de tiernos verdes y delicadas flores, Eleanor estaba de pie en su dormitorio en la vicaría, rodeada de los restos de su luto de una década, las pocas prendas negras que habían sobrevivido al fuego purificador de Sebastian, ahora dispuestas sobre su cama como sombras oscuras que finalmente estaba lista para desterrar por completo, y pasó sus dedos sobre las severas telas de Bombacy y crespón una última vez. Recordando a la joven que las había vestido por primera vez con un duelo genuino y a la mujer mayor que se había aferrado a ellas mucho más allá de la necesidad, usándolas como armadura y penitencia, y luego, con un suspiro decidido, dobló cada pieza con cuidado y las colocó en un baúl destinado a la caja de pobres de la parroquia,
una donación que serviría a un propósito práctico para aquellos que realmente necesitaban ropa de luto en lugar de aquellos que la habían convertido en una prisión. La semana siguiente, Eleanor viajó a la modista en el pueblo vecino con Sebastian a su lado en su carruaje, y juntos seleccionaron telas en colores que no había usado desde antes de la muerte de Thomas: suaves lavandas y rosas, profundos esmeraldas y azules zafiro, ricos burdeos y ámbares dorados. Cada rollo de tela una revelación mientras lo sostenía contra su piel, y veía cómo los colores aportaban calidez a su tez, donde el negro solo había enfatizado la palidez de su duelo, y Sebastian la observaba con una alegría tan manifiesta mientras deliberaba entre tonos y texturas, que la modista sonrió con complicidad y ofreció comentarios alegres sobre lo que le sentaría bien a una novia de primavera. Cada vestido nuevo que llegaba durante las semanas siguientes se sentía como un pequeño milagro de transformación, mientras Eleanor se vestía con colores que se había negado a sí misma durante tanto tiempo, y se encontraba de pie ante su espejo, maravillándose de la extraña que le devolvía la mirada, una mujer que parecía más joven que sus 30 años, a pesar de la década de duelo, una mujer cuyos ojos contenían luz en lugar de sombra, cuya postura hablaba de posibilidad en lugar de penitencia, y a veces Sebastian la encontraba simplemente mirando su reflejo con lágrimas en las mejillas, abrumada por la recuperación de un yo que había creído perdido para siempre. La preparación para su boda de abril se convirtió no solo en la planificación de una ceremonia, sino en un viaje continuo de Eleanor, aprendiendo a abrazar la alegría sin culpa, a anticipar la felicidad sin el susurro constante de que no la merecía. Y Sebastian demostró una paciencia infinita con sus momentos de duda, las veces en que de repente se quedaba helada en medio de una discusión sobre flores o música, y él veía las viejas sombras cruzar su rostro, y simplemente le tomaba la mano y le recordaba suavemente que elegir la vida no significaba deshonrar la muerte, que Thomas no habría querido que ella permaneciera para siempre congelada en el momento de su pérdida, que el amor era lo suficientemente espacioso como para albergar tanto la gratitud por lo que fue como la esperanza por lo que sería. En una tarde particularmente hermosa de finales de marzo, cuando el aire olía a flores de manzano y hierba nueva, Eleanor reunió las últimas de sus joyas de luto, las cuentas de azabache, las cintas negras y el guardapelo con el retrato de Thomas que había llevado contra su corazón durante 10 años, y las colocó con cuidado en una pequeña caja de terciopelo que envolvió con una cinta, y luego ella y Sebastian caminaron juntos hasta el cementerio de Santa Catalina, donde se arrodilló junto a la tumba de Thomas y dejó la caja en la base de su lápida, y le habló en voz alta por primera vez en años, diciéndole que lamentaba haber hecho de su muerte toda su existencia, lamentaba haber convertido el duelo en un monumento que no honraba ni su memoria ni su propia vida, y luego le agradeció por el amor que habían compartido cuando eran jóvenes, y le prometió que finalmente se permitiría ser feliz. Y cuando se levantó, Sebastian estaba allí para tomar su mano, y juntos caminaron de regreso hacia la finca Ravenmoor y el futuro que les esperaba, y Eleanor se sintió más ligera de lo que se había sentido en una década, liberada finalmente del peso del luto perpetuo, lista al fin para adentrarse por completo en la vida vibrante, colorida y alegre que estaba construyendo con el hombre que la había amado lo suficiente como para quemar su prisión y luego esperar pacientemente mientras ella aprendía a caminar libre.
En una perfecta mañana de abril de 1848, cuando el mundo parecía vibrar con la promesa de nuevos comienzos y el aire llevaba el aroma de jacintos y tierra fresca, Eleanor estaba de pie en el dormitorio de su infancia en la vicaría, vistiendo un traje de novia de seda marfil, bordado con hilo dorado, que captaba la luz que entraba por las ventanas, y mientras su padre le ayudaba a abrochar los diminutos botones de perla que recorrían su espalda, se vio en el espejo y apenas reconoció a la radiante mujer que le devolvía la mirada. Esta novia, que se parecía poco al fantasma de negro que había rondado estas habitaciones durante una década, y las manos de su padre temblaron ligeramente mientras trabajaba, y cuando terminó, la giró suavemente para mirarla y dijo con lágrimas en los ojos: «Te pareces tanto a tu madre el día de nuestra boda, tan llena de alegría y esperanza, y lamento haberte dejado esconderte en las sombras durante tanto tiempo, cuando merecías vivir en la luz». Y Eleanor lo abrazó y le susurró que él solo había intentado protegerla, que ella había necesitado encontrar su propio camino de regreso a la vida. Y luego juntos caminaron bajo el sol primaveral hasta la iglesia de Santa Catalina, donde todo el pueblo se había reunido, llenando cada banco y desbordándose hacia el camposanto, su juicio anterior transformado en una celebración genuina, mientras presenciaban a Eleanor Ashford finalmente adentrarse en la felicidad que se había negado a sí misma durante tanto tiempo. La iglesia estaba transformada con arreglos de rosas blancas y hiedra colgante, y la luz del sol entraba a raudales por las vidrieras, proyectando patrones de colores enjollados sobre el suelo de piedra, y cuando Eleanor entró del brazo de su padre y vio a Sebastian esperando en el altar con su levita negra formal y una expresión de amor y asombro tan profundos que le cortó la respiración, comprendió que este momento representaba no solo una boda, sino una resurrección, una elección de la vida sobre la muerte, el color sobre la sombra, el futuro sobre el pasado. Y mientras caminaba por el pasillo pasando junto a rostros familiares que sonreían entre lágrimas, sintió que el peso de su luto de una década se levantaba por completo, reemplazado por una ligereza que la hacía sentir como si pudiera flotar. Cuando llegó junto a Sebastian y puso su mano en la de él, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, y Eleanor vio reflejado en su mirada todo lo que necesitaba saber sobre la vida que construirían juntos. Y el vicario, que ofició la ceremonia, habló de la luz venciendo a la oscuridad, de la primavera siguiendo al invierno, de la resurrección y la renovación, eligiendo lecturas que enfatizaban la transformación y la esperanza. Y cuando llegó el momento de los votos, Sebastian habló con una voz que llegó a cada rincón de la iglesia, prometiendo honrar tanto a la mujer que Eleanor había sido como a la mujer en la que se estaba convirtiendo, apreciar su fuerza y su vulnerabilidad por igual, construir con ella una vida de color, alegría y propósito, no dejarla nunca más retirarse a las sombras, sino estar a su lado mientras ambos avanzaban hacia la luz, y los propios votos de Eleanor temblaron de emoción mientras prometía elegir la vida cada día, abrazar el amor sin miedo, avanzar sin olvidar, pero también sin ser aprisionada por el pasado, llenar su hogar de risas y sus días de significado, amar a Sebastian no a pesar de sus defectos, sino porque la había visto de verdad y la había amado lo suficiente como para luchar por su libertad, incluso cuando ella había olvidado cómo luchar por sí misma. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Sebastian la besó con una ternura que contenía también pasión y promesa, la congregación estalló en aplausos,
Y Eleanor escuchó en ese sonido no sólo la celebración de una boda, sino el reconocimiento de una transformación. El pueblo siendo testigo del regreso de una de los suyos de un largo exilio en el duelo para reclamar su lugar entre los vivos una vez más, y mientras ella y Sebastián caminaban de regreso por el pasillo como el duque y la duquesa de Ravenmoor, el vestido marfil y dorado de Eleanor captando la luz de colores de las vidrieras, se sintió más ella misma de lo que se había sentido en 10 años, más completa, presente y viva, lista finalmente para abrazar cualesquiera alegrías y penas que el futuro pudiera traer con el hombre que había quemado su prisión y luego esperado pacientemente mientras ella aprendía a construir algo hermoso de las cenizas. 5 años después, en el otoño de 1853, Eleanor estaba de pie junto a la ventana del salón de la finca Ravenmoor, observando cómo la luz dorada de la tarde pintaba los terrenos en tonos de ámbar y cobre, y detrás de ella podía oír los gritos de alegría de sus 2 hijos, mientras Sebastián los perseguía por los pasillos en un elaborado juego de dragones y caballeros, sus risas resonando en habitaciones que una vez habían sido silenciosas y descuidadas, pero que ahora rebosaban del vibrante caos de una familia verdaderamente viva, y sonrió al oírlo antes de volver su atención a la vista exterior, donde los jardines que había ayudado a cultivar durante 5 años de matrimonio florecían con rosas de fin de temporada y crisantemos de todos los colores imaginables, un deliberado festín de matices que cuidaba con la misma devoción que una vez había dedicado a mantener su luto, solo que ahora su dedicación era a la vida y la belleza en lugar de a la conmemoración de la muerte. Más tarde esa tarde, Eleanor se escapó de la casa con una cesta de flores recién cortadas de sus jardines y caminó por el sendero familiar hasta el cementerio de Santa Catalina, donde la tumba de Thomas se alzaba bajo un roble antiguo, su lápida ahora desgastada por 16 años de estaciones, y se arrodilló para arreglar las flores, ásteres morados, dalias doradas y rosas de un rojo profundo, y mientras trabajaba, habló en voz baja a la memoria del joven que había amado cuando apenas era una niña, contándole sobre sus hijos, sobre la bondad y el humor de Sebastián, sobre la vida que había construido a partir de las cenizas de su luto de una década, y ya no había culpa en su voz. Solo una pacífica gratitud por lo que había sido y un reconocimiento de que finalmente había aprendido a honrar su memoria sin ser aprisionada por ella, que podía llevarlo suavemente en su corazón mientras vivía plenamente en el presente. Cuando Eleanor se levantó y se giró para caminar de regreso hacia Ravenmoor, encontró a Sebastián esperando al borde del cementerio, con su hija Catherine ahorcajada sobre sus hombros y su hijo Thomas, llamado así por el muchacho que había muerto hacía tanto tiempo, de la mano de su padre, y la visión de ellos allí de pie, bajo la luz del sol de otoño, su familia entera y feliz y tan profundamente amada, hizo que el corazón de Eleanor se hinchara con una alegría que una vez había creído indigna de experimentar, y al acercarse, Sebastián extendió su mano libre hacia ella y la atrajo hacia sí. Y juntos caminaron a casa a través de las hojas que caían mientras los niños charlaban sobre la noche que les esperaba, y Eleanor pensó en la hoguera que había ardido 5 años atrás en diciembre, cómo Sebastián había destruido su prisión de vestidos negros y luego había esperado con infinita paciencia mientras ella aprendía a construir algo hermoso de la destrucción, y ahora comprendía que a veces
el amor más profundo se manifiesta no en un consuelo gentil, sino en el coraje de quemar lo que mantiene atrapado al ser amado. Y estaba agradecida, más allá de toda medida, por el duque pecador, que la había visto cuando era invisible, incluso para sí misma, que se había negado a dejarla consumirse en la adoración de los muertos, que había luchado por su libertad, incluso cuando ella había luchado contra él, y que ahora estaba a su lado mientras criaban a sus hijos en habitaciones llenas de color, risas y luz, prueba viviente de que era posible honrar el duelo sin ser consumido por él, recordar el pasado sin sacrificar el futuro, amar de nuevo después de la pérdida con una profundidad que sólo aquellos que han llorado de verdad pueden comprender plenamente. En una tranquila tarde de finales de otoño, 5 años después de su boda, Eleanor se encontró de pie, sola, en los jardines de la finca Ravenmoor, donde una vez una hoguera había quemado hasta las cenizas sus vestidos negros de luto, y donde ahora un parterre de flores meticulosamente cuidado florecía con rosas de todos los tonos, desde el rubor más pálido hasta el carmesí más profundo, cada planta un testimonio vivo de transformación y renovación. Y mientras miraba este jardín que había crecido de la destrucción, pensó en la mañana de diciembre en que Sebastián había cometido lo que entonces pareció un acto imperdonable de violencia contra su prisión cuidadosamente construida, y ahora comprendía que había sido la forma más profunda de amor, el coraje de destruir lo que la mantenía cautiva, incluso cuando ella luchaba contra su propia liberación, y oyó pasos detrás de ella y se giró para ver a su esposo acercándose a través del crepúsculo, con sus hijos ya acostados, y él se detuvo a su lado y tomó su mano, y permanecieron juntos en un silencio de compañía, mirando el jardín que simbolizaba todo lo que habían construido juntos a partir de las cenizas de sus penas separadas. Y Eleanor se sintió movida a hablar no solo a Sebastián, sino a todos los que algún día pudieran escuchar esta historia, y así se giró ligeramente como si se dirigiera a alguien más allá de los muros del jardín, y dijo: «Querido oyente, si te has encontrado en este relato, si tú también has vestido de negro durante demasiado tiempo, si tú también has construido una prisión con tu duelo y la has llamado lealtad, sabe esto: no hay traición en elegir vivir de nuevo, no hay deshonor en permitir que el color regrese a tu mundo, no hay vergüenza en descubrir que el duelo honrado no tiene por qué convertirse en duelo eterno, y a veces el mayor acto de amor que podemos recibir es cuando alguien se preocupa lo suficiente como para derribar los muros que hemos construido a nuestro alrededor, para negarse a vernos consumirnos en la adoración de lo que se ha ido, para luchar por nuestra libertad incluso cuando luchamos contra ellos, pues la sanación no es un camino recto de la oscuridad a la luz, sino un viaje complicado que requiere tanto paciencia como audacia, gentileza y un coraje feroz, y la sabiduría para saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Hizo una pausa y volvió a mirar las rosas que florecían donde una vez ardieron sus vestidos, y continuó: «Si alguien a quien amabas se ha ido hace años, y has olvidado lo que se siente reír sin culpa, vestir colores sin disculparte, imaginar un futuro en lugar de ensayar sin fin el pasado, entonces quizás este sea tu permiso, tu gentil invitación a considerar que aquellos que hemos perdido no desearían que permaneciéramos para siempre en la sombra, que el verdadero amor quiere que el amado florezca incluso en la ausencia».
y que hay un coraje profundo en elegir vivir plenamente de nuevo después de la pérdida, en abrir tu corazón a una nueva alegría mientras aún honras la vieja pena, en comprender que puedes llevar a alguien tiernamente en tu memoria, sin llevarlo como una carga que aplasta toda posibilidad de felicidad. Y sabe también que esta transformación puede requerir a alguien que te ame lo suficiente como para ser audaz, que te vea de verdad cuando te has vuelto invisible, incluso para ti mismo, que se niegue a aceptar tu media vida y exija que reclames tu plena herencia de alegría, color, pasión y propósito. La voz de Eleanor se volvió más suave, más íntima, al concluir. Así que encuentres el coraje para salir de tu exilio autoimpuesto, que descubras que la vida todavía tiene belleza, significado y amor para ti si solo te atreves a alcanzarlo. Que aprendas a honrar tu duelo sin ser consumido por él, y que construyas de las cenizas de tu pena algo vibrante, verdadero y completamente vivo, y que descanses bien esta noche sabiendo que elegir vivir de nuevo no es olvidar, sino más bien la forma más profunda de recordar, pues honramos a quienes hemos perdido más profundamente, no muriendo con ellos, sino viviendo plenamente en su ausencia, llevándolos suavemente hacia adelante, hacia cualquier alegría que el futuro pueda deparar. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha dado permiso, esperanza o coraje, entonces compártela con alguien que podría necesitar escuchar que el duelo no tiene por qué ser para siempre. Y recuerda siempre que a veces el amor significa quemar lo que nos mantiene prisioneros, y que de esas cenizas, con paciencia y coraje, podemos construir jardines que florecen en todos los colores imaginables, testimonios de transformación, monumentos a la perdurable capacidad humana de renovación, prueba de que incluso después del invierno más largo, la primavera volverá. Y con eso, Eleanor se volvió hacia Sebastián, quien la atrajo hacia sí, y juntos caminaron hacia su hogar, donde la luz de las lámparas brillaba cálida en cada ventana, sus hijos durmiendo pacíficamente arriba, su futuro extendiéndose ante ellos, vibrante y lleno de promesas, una vida construida de cenizas que ahora florecía en colores que una vez se había creído indigna de vestir, y la historia de la hija del vicario que vistió de negro durante 10 años hasta que el duque pecador quemó todos sus vestidos, se convirtió en una historia de redención y resurrección. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para elegir la vida sobre la muerte, el color sobre la sombra, el amor sobre el miedo, y que a veces el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos o recibir de otro es el coraje de empezar de nuevo.